pastores e iglesias alrededor de Canadá y Estados Unidos. Amén. Glorias a Dios. Amén. Amen. Amen. Okay. Last week, as you know, we got together with another 4,000 churches to preach the Word of God. Amén. Estuvimos pues directamente proclamando lo que Dios dice en la Biblia We were directly proclaiming what the Lord says in the Bible sobre la moralidad sexual. regarding sexual morality. Amén. Y ya varios mensajes, según tengo entendido, And as I understood, there's a couple of messages que fueron predicados el domingo pasado, that were preached last Sunday que fueron quitados de YouTube, that they were censored by YouTube. porque dicen que cuando dice Dios creó al hombre y la mujer, varón y hembra los creó, Because when they say that, where the Bible says that God created men and women, and female and male, He created them, están diciendo que eso es hate speech. they're saying que eso es un palabrerío de odio. Amén. So ahora mismo lo que la Biblia proclama, el hombre lo considera odio. So now what the Bible proclaims, the people are considering that hate. Todavía no han quitado mi mensaje del domingo pasado, They have not yet removed my message from last pero week. le dije a Freddy cualquier cosa que me deje saber. But I asked Brother Freddie if anything to let me know. La cosa es, amados, que hay que decir la verdad con amor. The thing is that we need to speak the truth with love. Amén. Y hoy entramos en lo que en Romanos 13, el cristiano y el gobierno. And today we entered into Romans chapter 13, the Christian and the government. Dios sabe todas las cosas. God knows everything. Y creo que es no hay mejor manera de empezar a hablar sobre la respuesta del cristiano hacia el gobierno. And I don't think that there's any other better way to start like with the answer from the Christian to the government. Vamos a invitar a los que nos pongamos de pies. I'm going to ask you to rise. Amén. Y busquemos nuestras Biblias en Romanos, su capítulo 13. And let's look in our Bible in Romans chapter 13. Ya nos faltan 3 capítulos por terminar el libro. We only need to finish 3 more chapters Y que mucho hemos aprendido. of the book of Romans, and how much have we Gloria a learned? Dios. No sé si ya estamos transmitiendo. Yes. Amén. Amén. Muchos saludos a los hermanos y amigos que nos están viendo por medio de las redes sociales en este día. We greet all the brothers and sisters in Christ and all the friends that are watching through social media. Que Dios me lo bendiga May grandemente God bless you greatly, y que esta palabra sea de gran bendición a sus vidas. and may this word be of great blessing to your life. Romanos 13, Romans chapter 13, del verso 1 al verso 7. from verse 1 through verse 7. Amén. Y no vamos a poder terminar, así que vamos a predicar parte y la otra parte la próxima semana. And we're not going to be able to finish this message today, so we'll do one part today and the next part next Sunday. Si así Dios lo permite. God willing. Romanos 13, del 1 al 7 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia gozosa dice: Amen. sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Every person is to be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those which exist are established by God. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismo. Therefore, whoever resists authority has opposed to the ordinance of God, and they who have opposed will receive condemnation upon themselves. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. For rulers are not a cause of fear for good behavior, but for evil. Do you want to have no fear of authority? Do what is good, and you will have praise from the same. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces malo, teme, porque no en vano lleva la espada,
pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. For it is a servant of God for you to you for good. But if you do what is evil, be afraid, for it does not bear the sword for nothing. For it is a servant of God, an avenger who brings wrath on the one who practices evil. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Therefore, it is necessary to be in subjection, not only because of wrath, but also for the sake of conscience. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. For because of this, you also pay taxes. For rulers are servants of God, devoting themselves to this very thing. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Pay to all what is due them. Tax to whom tax is due. Custom to whom custom. Respect to those respect. Honor to whom honor. Gracias, Altísimo Dios, por tu palabra que nos alienta, que nos enseña y que nos da vida, Señor. Padre, en este momento, Señor, levantamos nuestra mirada hacia ti, Señor, para que tú nos hables, Señor, y nos enseñe, Padre mío, cómo debe ser la conducta cristiana y la respuesta cristiana ante el gobierno, Padre mío, Señor. Enséñanos, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a reflejar a Cristo ante todas las autoridades, Señor, que tú has puesto sobre nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. You may be seated. Gloria a Dios. Por toda la historia de la iglesia, Throughout the history of the church, el cristiano ha tenido que saber cómo responder the Christian has had to know how to respond a toda clase de gobierno. to all type of government. La iglesia del Señor se ha visto ante gobiernos buenos, benignos y pacíficos. The church of God have gone through governments who are good and passive, Se ha visto ante gobiernos malignos y perseguidores. and also evil and Y persecutors, se ha visto ante gobernantes con toda clase de perspectivas. and also with governments of all class of perspectives. Y en toda la historia la iglesia del Señor ha tenido que saber And throughout history, the church of God has needed to know cómo responder al gobierno según la palabra bendita de Dios. how to respond to government according to the word of God. Quizás a nosotros se nos hace más fácil responder al gobierno Maybe to us it is easier to respond to the porque government vivimos en Estados Unidos because we live in the United States of America y disfrutamos de ciertas libertades. and we enjoy certain freedom. Pero hay que entender, mis amados, But we need to understand, brother, que tenemos hermanos en la fe that we have brethren in faith viviendo en lugares donde no disfrutan de las mismas libertades que nosotros tenemos. living in places that do not enjoy the same freedom that we have. Y lo que la Biblia enseña sobre nuestra respuesta ante el gobierno And what the Bible teaches about our answer to the government transciende todo gobierno transcends all government en todo tiempo de la historia humana. in all time of the history of the humans. Por lo tanto, debemos saber lo que la Biblia dice Therefore, we need to know what the Bible says, sobre cómo la iglesia responde al gobierno. how the church responds to government. Hay personas que quizás van a decir: There are people that probably are going to say, el pastor se volvió político desde el púlpito. the pastor has become a politician from Y the el pulpit. púlpito no es lugar para la política. And the pulpit is not a place for Pero, politics. pero si usted piensa de esa manera, But if you believe that way, usted todavía no entiende lo que es la política. then you do not understand what politics is. Hay una conexión entre la política y la moralidad. There is a connection in politics and morality. Y una conexión que se hace visible en la moralidad de una nación. And a connection that is made visible in a nation. Hay científicos políticos There are scientists
politicians, porque la política es una ciencia because politics is a science. y sus estudiosos se conocen como científicos. And those who study it are known as scientists. Estos científicos de la política And this scientist of politics dice que la moralidad dicta, la política dicta la moralidad de un pueblo. and they say that politics dictates the morality of the people. Otros dicen Others say que el pueblo dicta la moralidad de la política. that people dictate the morality of the politics. Así que unos dicen que la moralidad de una nación Some say that the moral of a nation es dictada por su política. is dictated by their politics. Los otros que debaten estos científicos And the other ones who debate this dicen que es la moralidad de una nación que dicta la política. they say that it's the morality of a nation that dictates the politics. Yo no vine en este día a resolver ese debate. I have not come here today to resolve this debate. La verdad es que todos están de acuerdo The truth is that they're all together. que existe una conexión They all agree that there is a connection entre la política y la moralidad. between politics and morality. Y si hay alguien, mis amados hermanos, And if there is someone, brethren, que debe estar hablando sobre la moralidad de una nación, es la iglesia del Señor. that should be speaking about the morality of a nation, is the Church of Christ. Hay que saber que el mundo tiene su propia moralidad, We need to understand that the world has their own morality. pero el estándar más alto de moralidad es lo que Dios dice sobre el asunto, But the highest standard of morality is what God says about it. porque es Dios quien determina lo que es bueno Because it is God who determines what is good, y es Dios quien determina lo que es malo. and it is God who determines what is evil. El corazón perverso del ser humano The depraved heart of the human being no tiene la habilidad en sí mismo does not have the ability within himself para determinar lo que es bueno y lo que es malo. to determine what is good and what is evil. El corazón pecaminoso del ser humano The depraved heart of the human being no tiene el poder para establecer un estándar digno de lo que es el Dios santo. does not have the power to establish the morality of a God who is so holy. Los nazis en Alemania The Nazis in Germany, decían que la exterminación de los judíos era algo bueno, they said that the extermination of the Jew was something good. que la exterminación de los judíos era algo moral. That the extermination of the Jew was something moral. Hay culturas donde la violación de los niños There are cultures where the rape of children se considera algo aceptable, algo bueno. is considered something acceptable and good. Hay otras culturas donde un padre There are other cultures where a father puede matar a su hija por razones religiosas. could kill their daughter for religious reasons. Y en esa cultura se considera aceptable. And in that culture is considered acceptable. El estándar del bien y el mal The standard of good and evil no se le puede dejar al ser humano. cannot be given to the human being. El corazón del ser humano The heart of the human being es lo más perverso y lo más engañoso que hay en este mundo. is the more deceiving thing that there is in this world. Por eso Jeremías 17:9 dice: This is why Jeremiah 17:9 says, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? the heart is more deceitful than all else, and it is desperately sick. Who can Ni understand el it? ser humano sabe lo engañoso y lo perverso que es su propio corazón. Not even the human being knows how deceiving and perverse is the heart of the human being. Por eso en el próximo verso Jeremías contesta la pregunta: ¿quién lo conocerá? This is why on the next verse Jeremiah answers the question, and who will know it? Y él dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. He says, I, the Lord, search the heart and I test the mind to give each one according to his ways, according to the result of his deeds. Entonces vemos, amados, que el hombre no puede determinar lo que es moral. Then we see, brethren, that the mankind cannot determine what is moral. El mundo quiere hablar de moralidad sin Dios. The world wants to speak about morality without God. Pero si el estándar de la ley moral But if the standard of the moral law es lo que el ser humano determina, is what the human being determines,
determines, entonces nadie le puede decir a los nazis que exterminaron a los judíos que estaban mal. then nobody can look at the Nazis and tell them, according to what they did to the Jews, that they were wrong. Si el estándar de la ley moral If the standard of the human law es lo que el ser humano or determina, moral law is what the human determines, entonces nadie puede decir a lo que los que violan niños están mal. then nobody could say that those who rape children are wrong. Nadie puede decir lo que los que matan en nombre de una religión están mal. Then no one could say that those who kill under the name of a religion are wrong. Por eso es, amados, que el estándar de la moralidad no se le puede dejar al ser humano. This is why the standard of moral cannot be given to the human being. ¿Qué podemos esperar de una sociedad What can we expect from a society que llama lo bueno malo y lo malo bueno? that calls the good evil and the evil good? Por eso es que el estándar del bien y el mal, This is why the standard of good and evil, el estándar de lo que es moral, the standard of what is moral, tiene que ser determinado it has to be determined por uno que está por encima de la humanidad, by someone who's over humanity, un juez universal, an universal judge, un juez perfecto y santo, a perfect and holy judge, un juez que un día llamará a cuenta a todo ser humano. a perfect judge that one day will call everyone into count. Por eso es que muchos ateos This is why so many atheists, no quieren conceder que existe el bien y el mal, they do not want to agree that evil and good exist. porque entonces se ven confrontados Because then they find themselves confronted por aquel que establece el estándar del bien y el mal. for the one who established the standard of good and evil. Y el único que establece un estándar es Dios. And the only one who establishes that standard is God. Me acuerdo hablando con un compañero de trabajo que era ateo. I remember speaking to a co-worker that was atheist, Estaba tratando de convencerme and he was trying to convince me que las acciones de un hombre that the actions of a man que les robó todo el dinero que unos ancianos habían trabajado toda su vida, that stole the money that some elderly have worked for their entire life, que eso no era ni bueno ni malo. that was not good or evil. Porque si admiten que algo es bueno o malo, Because if they admit that something is good or evil, tienen que admitir que hay un dador de la ley moral. then they have to admit that there is a giver of the moral law. Y como resultado estaba tratando de convencerme de que no existía ni lo bueno ni no existía lo malo. And as a result, he was trying to convince me that there was no good or no evil. Y yo le dije, lo miré a los ojos. And then I looked at him in the eyes. Y yo le dije, si tú me quieres decir que el bien y el mal no existe. And I said, you want to tell me that good and evil does not exist? Él dijo, sí, el bien y el mal no existe, porque entonces estaría confesando que existe Dios. He said, no, good and evil does not exist because then I will have to confess that there is a God. Y como Dios no existe, And since God does not exist, el bien y el mal no existe. good and evil does not exist. Yo le dije, tú me quieres decir And I said, you want to tell me que si una persona se mete a tu casa that if someone comes and enters your home y viola y mata a tu mamá, and rapes and kills your mom, que lo que él hizo no era algo malo? that what he did was not something evil? Él como que titubeó And he kind of stumbled. y dijo, He stuttered. y se quedó pensativo. And he started to think. Y él dijo, sí, eso es lo que estoy diciendo. He said, yeah, that's what I'm trying to say. Y yo lo miré y dije, ni tú mismo te crees eso. And I say, you don't even believe that yourself. Verdaderamente, amado, el hombre se hace necio Truly, the human being, mankind becomes a fool cuando se resiste a Dios. when they resist to God. Entonces, amados, hay que entender Then, brother, we need to understand que hay una conexión entre la política y la moralidad. that there is a connection between politics and morality. Como pastor y como cristiano, And as a pastor and as a Christian, yo estoy en el deber de hablar sobre lo que Dios dice de la moralidad. I need to speak to you what God says about morality. El gobierno puede decidir The government can decide que lo moral es cambiarle la definición al matrimonio that the moral is moral to change the definition to marriage, para incluir a los homosexuales. to include the homosexuals. Pero es Dios quien establece lo que es moral. But it is God who establishes what is moral. Y es Dios quien estableció lo que es el matrimonio. And it is God who established what marriage Y is. Dios dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. And God says that marriage is between a man and a woman. El
gobierno puede poner su propio estándar de moralidad. The government can bring their own standard of morality. Pero el estándar de Dios siempre estará por encima del estándar del hombre. But God's standard will always be above the standard of Y man. como cristianos, ¿qué voy a hacer? And as a Christian, what am I going to No do? hablar en contra del estándar que el gobierno determinó, Not speak about the standard that the government determined, que lo que ellos consideran que es moral that what they consider that it is moral, y dicen que lo que Dios dice que es moral no es moral. and that what they say that what God says that is moral, they say it's not moral. ¿Qué voy a hacer como pastor? What am I going to do as a pastor? Quedarme en silencio y simplemente aceptar que el gobierno diga que Dios que está mal. Am I going to stay in silence and say that it is God who is wrong? Que el Señor reprenda al diablo. May God rebuke the devil. El gobierno puede disfrazar el asesinato de bebés como un derecho de la mujer. The government can disguise the assassin of babies or abortion Como like un something derecho de una mujer. like a right to women. Pero es Dios quien establece el estándar de lo que es moral. But it is God who establishes the standard of moral. Y Dios dice que el aborto es pecado. And God says that abortion is a Que sin. el aborto es inmoral. That abortion is immoral. Que es inmoral That it is immoral quitarle la vida a un bebé to inocente. take the life of an innocent human being. El gobierno puede poner su propio estándar a la moralidad. The government can put their own standard to morality. Pero hay que saber que el estándar de Dios siempre estará por encima del estándar del But gobierno. we need to understand that the standard of God will always be above the standard of man. ¿Qué vamos a hacer, amados? What are we going to do, brother? La iglesia se va a quedar en silencio Is the church going to stay y silent simplemente aceptar lo que el gobierno declare, lo que es moral. and simply accept what the government says that is moral? Si la iglesia se calla, amados, If the church stays silent, brother, entonces ¿cómo el mundo va a oír la voz de Dios? so how is the world going to hear the voice of God? ¿Cómo el mundo va a saber lo que es el estándar de Dios? How is the world going to know what is the standard of Si God? la iglesia se queda en silencio. If the church remains silent. No, mis amados hermanos. No, brethren. Si la política está conectada con la moralidad, If the politics is connected to morality, entonces cuando el gobierno hable de lo que es moral, then when the government speak of what is moral, la iglesia está obligada a responder en el nombre del Señor, the church is obligated to respond in the name of the Lord. en nombre del Dios que representamos aquí en la tierra, The name of the Lord that we represent here on earth. el Dios que establece lo que verdaderamente es moral. The God who establishes what's truly moral. Por eso, aunque no nos guste, That is why even though we don't like la it, iglesia debe saber lo que la Biblia dice the church needs to know what the Bible says en cuanto a nuestra respuesta al gobierno. when it comes to our answer to government. Porque si hay una cosa que la iglesia no hace, Because if there is one thing that the church does not do, si hay una cosa que la iglesia de Cristo no hace, if there is one thing that the church of God does not do, es comprometer el mensaje de Cristo is to compromise the message of Christ por el mensaje de un líder político. for the message of a political leader. Si hay algo que la iglesia del Señor no hace, If there is something that the church of God does not do, es prostituirse con un partido político. is to prostitute with a political party. Porque un día Because one day, el partido político puede representar otra cosa the political party can represent something else, y el próximo día puede representar otra. and the next day can represent something else. La iglesia del Señor no cambia. The church of Christ does not La change. iglesia del Señor no cambia el mensaje The eterno de church Cristo. of Christ does not change the eternal message. No cambia el mensaje de Cristo. We do not change the message of No Christ. cambiamos el mensaje de que Cristo salva, We do not change the message that God de que saves, Cristo perdona, and that God forgives, de que Cristo restaura, that God de restores, que Cristo limpia, that God cleans, de que Cristo levanta al pecador. that Christ lifts us, the sinner. No lo cambiamos, amados, We don't change it, por brother, asuntos temporales e insignificantes for things that are temporary and insignificant comparados con la eternidad. compared to eternity. Porque hay cristianos Because they are Christians que cambian el mensaje eterno de Cristo that they change the eternal message of Christ por el mensaje temporal de un político. for the temporary message of a politician. El científico y escritor cristiano C.S. Lewis
The scientific and Christian and writer C.S. Lewis dijo, said, el cristiano nunca debe olvidar the Christian should never forget que el ser humano vive para siempre, that the human being lives forever. sea en el infierno Whether it's in hell o sea en la gloria de Dios, or in the glory of God, el ser humano vivirá para the siempre. human being will live forever. Mientras el gobierno humano es temporal While the government, the human government is more, y por lo, is temporal, y por lo tanto reservado a la insignificancia comparativa, and therefore reserved for the insignificance comparative a lo eterno. to what's eternal. Gastar el tiempo tratando de cambiar el estado, Wasting time trying to change the state cuando podemos estar invirtiendo ese tiempo when we can be investing this time anunciando las buenas nuevas de salvación eterna. announcing the good news, the eternal news. Cuando cambiamos eso es un mal negocio. And when we change that, it's just a bad deal. De vez en cuando, amados, And from time to time, brother, encontramos ciertos partidos we find some political que parties nos representan en su política that they represent us in their politics por la moral que ellos hablan, because of the moral that they're speaking of, pero no por su política, but not because of their politics, sino por la moral que ellos enfatizan. but because of the moral that they emphasize. Pero nosotros no cambiamos el mensaje eterno de salvación But we do not change the eternal message of por salvation ningún otro mensaje temporal. for no other temporal message. Una iglesia que compromete lo eterno y por lo pasajero. A church that compromises the eternal for the temporal thing. Una iglesia que compromete la moral de Dios And a church that compromises the moral of God por la moral de un partido for the político, moral of a political party. descuidando el mensaje eterno. Putting less the eternal message Por un mensaje social y temporero, for a social and temporary es message. una iglesia que se está prostituyendo. It's a church that's being prostituted. Déjame decirlo otra vez. Let me say that again. Una iglesia A church que compromete lo eterno por lo pasajero. that compromises the eternal for the temporary things. Una iglesia A church que compromete la moral por el mensaje de un partido that político, compromises the moral for a message of a political party. descuidando el mensaje eterno Neglecting the eternal por un message mensaje social y temporero, for a social message and temporary es una message. iglesia que se está prostituyendo. It is a church that is practicing the Nosotros no cambiamos la verdad de la palabra de Dios por nada. We don't change the truth of the word of God for anything. No la cambiamos por filosofías humanas, We don't change it for human philosophy. sino que confrontamos al mundo con la verdad de la palabra de Dios But we confront the world with the truth of the word of God. y dejamos que nuestra manera de vivir And we allow our way of living refleje to reflect al Cristo que nos salvó. the Christ who saved us. En otras palabras, In other words, que por medio de nuestra predicación that through our preaching, sepan lo que Dios ha dicho they know what God has said. y por medio de nuestra manera de vivir And through the way of living, puedan ver a ese Dios que habló. they could see that God who spoke. Habrá alguien que puede decir amén. Is there someone that can say amen? Hallelujah. Gloria a Dios. Praise God. Por los primeros 11 capítulos del libro de los Romanos, Through the first 11 chapters of the book of Romans, Pablo explica de cómo Dios intervino en nuestras vidas Paul explained how God intervened in our y lives cómo Dios nos salvó and how God saved por us gracia y no por ley, by grace and not by law, por fe en Cristo y no por obras by religiosas, faith in Christ and not by human works, por logro divino y no por esfuerzo humano. by divine intervention and not by human acting. Vimos en el capítulo 12 de Romanos We see in the chapter 12 of the book of Romans que Pablo cambia de teología a práctica. that Paul changed from theology to practice. Pablo cambia de lo que Dios hizo Paul changed from what God did al deber de lo que han recibido, lo que Dios ha hecho. to what we, the ones that have received God,
should do. En el capítulo 12 resalta nuestra responsabilidad como cristianos. In chapter 12, he highlights our responsibility as a Christian. Lo que debemos hacer después de haber recibido la gracia y la misericordia de Dios. What we need to do after receiving the grace and mercy of God. Y empieza a enseñar And he starts teaching que debemos anhelar vivir para Dios that we should desire to live for y God dejar que nuestra relación con Cristo and allow our relationship with Christ afecte cada área de nuestras vidas. affect every area of our lives. En Cristo, amados, todo es diferente. In Christ, brethren, everything is Después de different. hablar en Romanos 12 After we spoke in Romans chapter 12 sobre cómo nuestra relación con Cristo afecta nuestras vidas. as how our relationship with Christ affects our lives, Ahora llegamos al capítulo 13. now we get to chapter 13. En el capítulo 12, In chapter 12, Pablo se enfoca cómo nuestro comportamiento aún con nuestros enemigos debe cambiar. Paul was focusing in our behavior even with our enemies should be. En el capítulo 13, And in chapter 13, Pablo continúa enseñando cómo nuestra relación con Cristo debe transformar nuestro comportamiento. in Romans 13, how our relationship with Christ should change our behavior. Nuestra relación con el gobierno y con otras autoridades. Our relationship with the government and other authorities. Tenemos que entender que Dios ha dicho cómo debemos de ser con ellas. We need to understand that God has said how we should be with them. En el verso 1, And in verse 1, Pablo le dice a la iglesia: Paul tells the church, sométase toda persona a las autoridades superiores, every person is to be subject to the governing authorities. porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Because there is no authority except from God. El gobierno, mis amados, The government, brother, es una institución diseñada por el mismo Dios. is an institution designed by God himself. Y dice: And he says, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. for there is no authority except from God, and those which exist are established by God. Ahora hay que entender que Pablo escribe a una iglesia en Roma. Now we need to understand that Paul is writing to a church in Rome. Una iglesia que está bajo un gobierno corrupto. A church that is under a corrupt government. Una iglesia que está bajo un gobierno que estaba en contra de la palabra de Dios. A church that was under the government that was against the word of God. Un gobierno que estaba a favor de lo inmoral. A government that was in favor of what was immoral. Una iglesia que está bajo un gobierno A church that was under the government que entre poco tiempo después de haberse escrito esto, that in very little time after this was written levantaría una persecución terrible en contra de la iglesia. will start a persecution against the church. Y aún así Pablo advierte a la iglesia And even then Paul tells the church que nuestra relación con Cristo that our relationship with Christ afecta hasta cómo nos comportamos affects even how we behave con un gobierno corrupto. with a corrupt government. ¿Cuál debe ser Which one should be la respuesta del cristiano ante el gobierno? the response of the church to the government? Verso 1 dice: sométase toda persona a las autoridades, Verse 1, every person is to be subject to the governing authority, sea a la policía, whether it is to the police sea al gobierno local, or local government sea al gobierno federal. or federal government. El cristiano no se pone con malas The actitudes. Christian does not present themselves with bad behavior El cristiano no se pone con faltas de respeto. or disrespect them. Nuestra relación con Cristo Our relationship with Christ debe afectar nuestras relaciones, should affect our relationship, aún con las relaciones que no nos gustan mucho. even with those relationships that we dislike. Pedro también enseña a la iglesia lo mismo. Peter also teaches the church the same thing. En Primera de Pedro, capítulo 2, In 1 Peter chapter 2, del 13 al 17, Pedro dice estas palabras a la iglesia. from verse 13 through 17, Paul tells this to the church. Nuevamente una iglesia que estaba bajo un gobierno corrupto. Again, a church that was under a corrupt government. Pedro dice: And Peter says, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior. submit yourselves for the Lord's sake to every human institution. ¿Por qué tengo que someterme al gobierno? Why do I need to submit to government? Pedro dice: por causa del Señor. Peter says, for God's sake.
Sometió a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. For submit yourselves for the Lord's sake to every human institution, whether to a king as the one in authority, or to governors as sent by him for the punishment of evildoers and the praise of those who do right. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. For which is the will of God, that by doing right you silence the ignorance of foolish people. Escuche eso, amados. Listen to that, Es brother. cuando hacemos el bien que hacemos callar a los hombres insensatos. It is when we do right that we make those ignorant and foolish people be silent. Como libres, pero no como que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Act as free people and do not use your freedom as a covering for evil, but use it as bond servants of God. Honrad a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Honor all people, love the brotherhood, fear God, honor the king. Así que debemos saber, amados, que nuestra relación con Cristo Then we need to know, brethren, that our relationship with Christ nos debe hacer someternos a las autoridades superiores. should make us submit to the higher authority. Ahora, significa eso Now, does that mean que cuando el gobierno se pasa de la autoridad que Dios le ha dado that when the government goes over the authority that God has given him, y quiere impedir and they want to stop algo que Dios exige, something that God asks of us, significa que como cristiano does that mean that as a Christian debo violentar mi fe I should break or violate my faith y someterme al gobierno? and submit to government? Porque hay personas que dicen, la Biblia dice, sométase todas personas a las autoridades. Because there are some people that say submit all people to authority. Significa que no importa lo que el gobierno haga, tenemos que someternos. It doesn't mean that it doesn't matter what the government does, we need to submit. Que el Señor reprenda al diablo. May God rebuke the devil. Eso no lo enseña la Biblia. That is not what the Bible teaches. Cuando los nazis tomaron poder en Alemania, When the Nazis took power in Germany, la iglesia en Alemania the church in Germany se sometió al gobierno, submitted to the government. aun cuando el gobierno estaba haciendo atrocidades. Even when the government was doing horrible things. La iglesia citaba Romanos 13. The church was citing Romans chapter 13. Tenemos que someternos a las autoridades. We need to submit to the authority. Toda autoridad viene de Dios. All authority comes from God. Tenemos que someternos a las autoridades, We need to submit to the authority. aun cuando este gobierno esté haciendo atrocidades. Even when this government is doing all this horrible Tenemos que things, someternos a las we need autoridades. to submit to the authority. Después, cuando cayó el gobierno de los nazis, And when the government of the Nazis fell, llevaron a los oficiales al tribunal they took the officials before the court por todas las cosas malas que ellos hicieron. for all the wrong things that they did. ¿Cuál ustedes creen que fueron las respuestas de ellos? What do you think their answer was? Estábamos sometiéndonos a las autoridades. We were submitting to the authorities. Estábamos siguiendo órdenes. We were following orders. Estábamos haciendo lo que la Biblia dice. We were doing what the Bible said. Pero hay que entender, mis amados, But we need to understand que brother, por encima de las autoridades that terrenales above the human authority, hay una autoridad suprema. there is a supreme Y authority. esa autoridad suprema es Cristo. That supreme authority is Christ. La Biblia dice en Colosenses 1 del 15 al 17, The Bible says in Colossians 1:15-17, hablando de Cristo, speaking about Christ, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. By him all things were created, both in the heavens and on earth,
visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things have been created through him and for him. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. He is before all things, and in him all things hold together. Cristo es la autoridad suprema que está por encima de todo. Christ is the supreme authority that is above all things. Mateo 28:18 dice, Matthew 28:18 says, está hablando un Jesucristo resucitado. here Jesus after the resurrection is speaking. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. And Jesus came up and spoke to them, saying, all authority in heaven and on earth has been given to me. Jesucristo es la autoridad suprema Jesus Christ is the supreme que authority está por encima de todo. that is above all things. Filipenses 2:9-11 dice, Philippians 2:9 and 11 says, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. for this reason also God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Hay una autoridad suprema That is the supreme que authority está por encima de todas las autoridades de la tierra. that is above all authorities of the Y earth. esa autoridad es Jesucristo, The authority is el Jesus Rey de reyes y Señor de the señores. King of kings and Lord of lords. Y cuando el gobierno excede su autoridad And when the government exceeds their authority y quiere obligar que la iglesia violente su fe, and wants to obligate the church to violate their faith, que quiere obligar que hagamos las cosas and they want us to do things que no debemos hacer that we shouldn't do, y que dejemos de hacer cosas and to stop doing things que sí debemos de hacer. that we are supposed to La do. iglesia está obligada The church is obligated a obedecer la autoridad suprema antes que la autoridad terrenal. The church is obligated to obey the supreme authority. La Biblia nos enseña The Bible teaches que us por toda la historia, that throughout history, la respuesta del pueblo de Dios the answer of the people of God que le ha dado a diferentes gobiernos that has given to different governments es sometimiento. is submission. Nos sometemos. We submit. Es más, nos sometemos hasta los gobiernos corruptos. We submit even to the corrupt government. Pero cuando el gobierno se pasa de su autoridad, But when the government goes over their authority, se pasa de la autoridad delegada del cielo they go over the authority delegated to them by the authority of the heaven. y persigue al pueblo de Dios And they persecute the people of God. para que violentemos nuestra fe. So we may violate our faith. Nuestra respuesta al gobierno tiene que cambiar. Our answer to government needs to change. Nunca, amados, vemos en la Biblia que Dios exhorta a los cristianos usurpar la autoridad de Dios por la autoridad del gobierno. We never see in the Bible God telling the people to usurp the authority of the earthly. Nunca vemos en la Biblia We never see in the Bible diciendo, Dios, yo ordeno esto. saying, God, I ordain this. Pero si el gobierno ordena esto, pues entonces sigan el gobierno. But if the government ordained this, then follow the government. Dios nunca dice eso. God never says A that. lo contrario, Dios dice esto. In the contrary, God says this. Y aunque el gobierno diga otra cosa, And even if the government says something ya else, Dios habló. God already Lo spoke. dicho ya está dicho. What was said was Lo already escrito said. ya está escrito. What was written was Y la written. iglesia se somete a la autoridad suprema. And the church submits to the supreme authority. Ahora, el gobierno puede tener leyes que no nos gustan. Now the government could have laws that we don't like. Y como cristianos And as Christians, nos sometemos a esas leyes, we need to submit to that law, aunque no nos those gusten. laws, even if we don't like them. Quizás en otras partes la ley es pagar un impuesto aún más alto. Maybe in other places they have to pay even higher A taxes. muchos no les gustan pagar impuestos, And many don't like to pay pero es un taxes. deber que debemos hacer.
But it's something that we need to do. Y aunque no nos guste, And even if we don't like it, nos sometemos a las autoridades. we submit to that authority. Pero cuando el gobierno quiere exigir algo que violente nuestra fe, But when the government wants to make us do something that we can't do, ya esa es otra cosa. now that's a different thing. Nuestra respuesta ante ese gobierno Our answer to that government que exige que violentemos nuestra fe, that wants us to violate our faith, nuestra respuesta no puede ser sometimiento. our answer cannot be submission. Porque hay una autoridad por encima de la autoridad de los Because hombres. there's an authority, a higher authority than that. Por lo tanto, estas respuestas Therefore, these answers son las respuestas bíblicas are the biblical answers de la iglesia ante un gobierno que se apropia su propia autoridad. from the church to a government that takes their own authority in their hands. Una autoridad que no le pertenece An authority that does not belong y to them. trata de obligar a la iglesia a violentar su fe. And they try to obligate the church to violate their faith. Estas son las respuestas These are the answers, bíblicas de una iglesia. the biblical answers of a church. Cuando el gobierno trate de obligar a la iglesia a violentar su fe. When the government tries to obligate the church to violate their faith. Y vamos a estar hablando de esto para la próxima semana. And we're going to be speaking about this next week. Número 1. Number one, Empieza con una respuesta pasiva it starts with a passive answer de oración of prayer por nuestros líderes en el gobierno. for our leaders in government. Esa es la primera respuesta. That's the first answer. La iglesia ora The church prays por sus líderes en el gobierno. for the leaders in government. La segunda respuesta, The second answer, modelar una buena conducta ante el gobierno. have a good conduct before the government. Porque nuestra buena conducta Because our good conduct predica. preaches. Con nuestro comportamiento predicamos. With our behavior, we Y preach. vamos a ver lo que la Biblia dice en cuanto a nuestro comportamiento delante del gobierno. And we're going to see what the Bible says for our behavior before the government. La tercera respuesta ante The third answer, ante un gobierno corrupto que quiere obligarnos a violentar nuestra fe. before a corrupt government that wants us to violate our faith. La tercera respuesta The third answer, es una apelación respetuosa ante el gobierno. a respectful appeal before government. La cuarta respuesta, And the fourth answer, después de una apelación respetuosa, after a respectful appeal, una confrontación respetuosa con el gobierno. a respectful confrontation with government. Eso fue lo que hicimos el domingo pasado. This is what we did last week. La quinta And fifth respuesta answer, ante un gobierno que quiera obligarnos a violentar nuestra fe before a government that wants us to violate our faith, es un desafío al gobierno con todo respeto. it is a challenge with all respect. Y eso fue lo que hicieron nuestros hermanos en Canadá And this is what our brothers in Canada did el domingo pasado. last week. Nosotros confrontamos respetuosamente al gobierno aquí en Estados Unidos. We confront the government here in the United States. Nuestros hermanos en Canadá And our brothers in Canada, desafiaron al gobierno con todo respeto. they challenged the government with all Porque respect. establecieron una ley Because they established a law para que se calle de todo lo que se enseñe y se hable y se predique sobre el diseño de Dios. so they can be silenced about everything that is preached about the design of God. Y finalmente, And finally, la sexta respuesta answer number 6 es o escapar del gobierno is either escape from government o sufrir con gozo or to suffer Por- with joy por Cristo. for Christ. Y de eso vamos a estar hablando la próxima semana. And we're going to be speaking about that next week. De estas 6 respuestas Of these 6 answers a un gobierno to a que government quiera que la iglesia violente su fe. that wants the church to violate their faith. Dios me lo bendiga, pues vamos a estar puestos de May pie. God bless you. You can stand. Gloria a Dios. Jesus. Amados, a mí no me gusta hablar de política, Brethren, I do not like to speak about politics, pero cuando la política está conectada con la moralidad, but when the politics is connected to morality, a mí no me queda otra alternativa que hablar. I have no other alternative than to speak about it.
hablarlo según la palabra de Dios. Speak about it according to the word of God. Se han fijado que todo lo que yo he dicho no es mi propia opinión. You've seen that everything that I've said is not my own opinion. Todo lo que yo he dicho está respaldado por la palabra de Dios. All that I've said is backed up by the word of God. Y estas respuestas, vamos a ver cómo la Biblia dice sobre estas respuestas al gobierno. And we're going to see what God says about these answers to government. Amado, le pido Brethren, I'll ask you que no comprometamos nuestros valores por nada. not to compromise our value for Que anything. no comprometamos nuestros valores por ningún partido político. Let's not compromise our value for any political Sino party. que entendamos que nosotros le daremos cuenta But let's understand that we're going to give count a Dios que está por encima de todo. to God who's above all things. Meditemos en estas palabras. Let's meditate in these words. Y después de cantarnos un cánticos, vamos a orar por nuestra nación. And after we sing a song, let's pray for our nation. Vamos a orar por nuestros hermanos en la fe, Let's pray for our brethren in faith alrededor de todo este globo terráqueo, around the world que no lo tienen tan fácil como nosotros. that don't have it as easy as we do. Cristianos que están siendo perseguidos Christians that are being persecuted simplemente por tener una Biblia. simply because they carry a Bible. Cristianos que están siendo encarcelados Christians that are being incarcerated simplemente por hablar de Jesucristo. simply for speaking about Así que Christ. vamos a hacer estas oraciones al final. So we're going to do this prayer at the end. Y voy a pedir que después de este cántico nuestra hermana Margarita nos dirija en estas oraciones. And I'm going to ask Sister Margarita to lead us in those prayers Así que after we sing a song. Dios me lo bendiga, May amados. God bless you.